Los hijos de los hombres llegamos a este mundo con la capacidad de saber, de conocer y de codificar lo que vamos sabiendo y conociendo en cuanto a las realidades físicas. Pero llegamos sin saber por qué tenemos esas facultades, quién nos las ha dado y para qué. Todo el que sabe algo, todo el que conoce algo y todo el que tiene algo de inteligencia se lo debe a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esta era la convicción de un padre piadoso de la antigüedad, convicción que deseaba transmitirle a su hijo. No son muchos los padres que reconocen esto y pocos también son los que trabajan con sus hijos como este padre lo hacía. Acompáñeme a considerar estos versículos, a extraer sus lecciones y sus aplicaciones. Todo el que conoce algo y todo el que tiene algo de inteligencia se lo debe a Dios, aunque no lo reconozca. Los hijos llegan al mundo con la capacidad de saber, con la capacidad de conocer y con la capacidad de codificar lo que van sabiendo y conociendo, pero llegan sin ser conscientes de quién es la fuente de esas facultades, a quién se las deben y cómo es que Dios ha diseñado también mejorar esas facultades para llevarlas a la máxima potencia que se pueden desarrollar a fin de que las usemos para cumplir los propósitos para los cuales nos fueron dadas. Cada facultad que poseemos, los hombres y las mujeres, adultos y niños, nos fueron dadas porque fuimos creados a la imagen de Dios para cumplir propósitos establecidos por Dios relacionados con el desarrollo de su reino en la tierra. Los padres piadosos enseñan a sus hijos quién es el dador de esas facultades. Los niños deben comenzar desde pequeños, siendo conscientes que no existen para sí, que existen para el Dios que los creó y para cumplir propósitos grandes, gloriosos, diseñados por Él. En este capítulo 2 de los Proverbios tenemos el ejemplo de un padre enseñándole esa realidad a su hijo de forma escrita. Algo que nosotros, los padres, papás y mamás, debemos imitar. Debemos desarrollar la disciplina, la costumbre de escribirle a nuestros hijos enseñanzas concretas, cortas, pero concretas, concienciándolos de que son criaturas creadas con facultades semejantes a las de Dios, pero con el propósito de que las usen para cumplir la voluntad de Dios, para la cual fueron creadas. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 8, nos muestra a un padre piadoso enseñando eso a su hijo, y lo hizo de manera escrita. Este capítulo es un sermón escrito del padre a ese hijo. Y noten, es cortico. No se necesita escribir extensos tratados, notas pequeñas. Es suficiente. Dice, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Acompáñenme a considerar estos versículos. Acompáñenme con su atención, los adultos y los pequeños. Les pido que se esfuercen por desarrollar la disciplina de la concentración, de la atención, que es una de las disciplinas necesarias para el aprendizaje, para alcanzar la sabiduría en cualquier asunto. Por naturaleza, los padres procuramos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, no son muchos los padres que saben qué es lo mejor para sus hijos, aunque todos los padres presumen saberlo. ¿Cómo saber qué es lo que un padre considera mejor para sus hijos? Podemos saber qué es lo que un padre o una madre considera lo mejor para sus hijos, por lo que procura para ellos con mayor insistencia. Algunos padres procuran que sus hijos tengan toda la comodidad posible. Hacen todo lo que tengan que hacer para que no les falte nada. Desean que sus hijos no sufran ni la picadura de una hormiga. Otros procuran que sus hijos sean fuertes, valientes, capaces de sobreponerse al sufrimiento de este mundo, que no le teman a nada ni a nadie. Los primeros crían hijos inútiles y desagradecidos. Los segundos crían hijos que se creen invencibles y autosuficientes. Pregunto, ¿eso es realmente lo mejor para los hijos? No siempre es bueno ni sabio evitarles el sufrimiento a los hijos. Pero tampoco es bueno ni sabio criarlos creyéndose invencibles y autosuficientes. Todos los padres, con algunas muy pocas excepciones, procuran para sus hijos lo que creen que es mejor para ellos. No obstante, son pocos los padres que saben realmente qué es lo mejor para sus hijos, y mucho más pocos son los padres que procuran realmente lo mejor para sus hijos. Y a los que somos padres, y sobre todo a los que son padres con hijos pequeños, deben preguntarse: ¿estoy procurando lo mejor para mis hijos? ¿Lo que estoy procurando sí es realmente lo mejor para ellos? Es algo que cada padre debe preguntarse. No hay duda que cada padre desea lo mejor para sus hijos, pero no es verdad que todo padre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Lo mejor para los hijos no siempre es lo que los padres creemos que es lo mejor para ellos. Es más, lo mejor para los hijos no es algo que los padres podamos decidir. Algunos padres creen que lo mejor para sus hijos es que sean deportistas famosos. Otros que sean grandes artistas, magistrados, científicos, o que ahorren grandes cantidades de dinero
para que no sufran necesidades en este mundo. Todo eso tiene algo de importancia, pero ¿es realmente lo mejor para los hijos? Lo mejor para los hijos está determinado universalmente y nadie puede cambiarlo ni modificarlo. Ni siquiera los padres tenemos derecho a cambiarlo o modificarlo. Lo mejor para los hijos es siempre lo mismo en cualquier lugar y tiempo. Lo mejor para los hijos en cualquier lugar y tiempo es la sabiduría. No hay riqueza más valiosa que la sabiduría. El saber es necesario en cualquier campo de la vida. El saber es la luz del alma. Carecer del saber es como carecer del sentido de la vista, del olfato, del tacto, del gusto y del oído a la vez. Y un poco más. Esto lo pueden imaginar los niños incluso. Los niños deben pensar, ¿qué sería si les falta el oído, la vista, el olfato, el gusto o el tacto? Imagínense eso. Pero la falta del saber es peor que esto. El padre que escribió los versículos que estamos considerando no solo estaba convencido que la sabiduría es lo mejor para la vida en cualquier lugar y tiempo. También estaba convencido que debía persuadir a su hijo de ello. Y a ello dedicó todo este libro. Aunque todo lo que contiene el libro que le dedicó a su hijo no fue pensado ni escrito por él, porque se valió de los pensamientos de otros sabios, de los criterios que otros hombres habían adquirido, pero los tomó para enseñar a su hijo la importancia de este bien, el más grandioso de los bienes que persona alguna puede recibir de parte del dador de la sabiduría. Pero además de su empeño en persuadir a su hijo de la importancia de la sabiduría, le enseñaba quién es el dador de la sabiduría y se lo enseñaba de forma específica y clara. Pregunto a los niños, ¿quién dijo el padre escritor de este capítulo al hijo a quien se lo escribió que es el dador de la sabiduría? Dios es el dador de la sabiduría. Así es. Dios es el dador de la sabiduría. Lo dice claro el versículo 6 y el versículo 7. La sabiduría convencional se puede definir como la facultad de entender las causas y efectos de las cosas y la facultad de hacer las cosas de tal manera que su resultado sea el bien más elevado posible para sí y para las personas que le rodean. Esa facultad, en su forma absoluta, la posee únicamente Dios. Pero Dios quiso impartir esa facultad a las criaturas que hizo a su imagen. Eso pone una responsabilidad muy alta sobre nosotros.
como criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Dios es el dueño de la sabiduría. Nuestros pequeños deben tomar conciencia de eso. Él es quien la concede a sus criaturas según su soberana voluntad. Él es la fuente de todo saber. Sin Él no habría saber alguno. Todo el saber que tiene la humanidad y cada persona en particular, cualquiera sea, ha sido dado por Dios. Eso es lo que ese padre quería que su hijo reconociera. Y es lo que todos necesitamos reconocer. Y todos nuestros hijos necesitan reconocer eso. Ellos necesitan saber que lo poco que ya saben es porque Dios se lo ha concedido saber. Dios les dio las facultades que los capacitan para eso. Ese padre le dijo a su hijo: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas palabras, en ellas podemos ver varias cosas que no debemos pasar por alto en nuestra tarea paternal. Este padre era un padre totalmente teocéntrico en su cosmovisión y en la cosmovisión que deseaba que su hijo adquiriera. Ese padre entendía y procuraba que su hijo entendiera y tuviera en cuenta que Dios es quien tiene la patente de todo el saber. Ese padre, al enseñarle a su hijo que Dios es el dador de la sabiduría, buscaba que su hijo fuera humilde, pero también buscaba que su hijo fuera agradecido con Dios por lo que ya sabía y por lo que continuaría aprendiendo. Con estas palabras, también ese padre buscaba que su hijo acudiera a Dios cuando se hallara necesitado de algún saber. Y que no pasara por alto que Dios es quien concede todo saber. Y esto no es solamente necesario para los pequeños. También es necesario que lo tengamos en cuenta todos. Porque siempre estamos necesitados de saber en alguna área de nuestra vida sobre algún asunto. Y antes de ir a las fuentes secundarias para indagar lo que necesitamos saber, debemos acudir a Dios. Necesitamos saber cómo proceder ante cierta circunstancia. Antes de ir a los hombres, debemos ir a Dios. Porque Dios responde por medio de los hombres. Pero cuando no acudimos a Dios, primeramente, Dios puede hacer que el hombre más experto en el tema se equivoque y nos conduzca mal. La Escritura dice, Daniel capítulo 2, versículo 21, allí dice que Él, Dios, es quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No hay entendido sobre la tierra que no haya recibido ese entendimiento de Dios. No hay sabio. Aún los sabios que se niegan a creer en Dios, la sabiduría que han adquirido se la deben a Dios, reconózcanlo o no, y Dios les pedirá cuentas de ello. Pero la Escritura también dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces leí este texto en las Escrituras, pero no le prestaba atención.
Llegó un momento en que lo leí y quedé sorprendido con la forma en que el Espíritu de Dios habló esto por medio de Santiago. Saber que Dios está dispuesto a darnos sabiduría y que Él la da en abundancia y sin reproche, eso me llamó mucho la atención. Procuro aferrarme a estas palabras de manera constante, porque siempre me he considerado una persona tarda para aprender, en cierto modo estúpido frente a muchas cosas, sin saber cómo proceder con rectitud, con exactitud, con eficacia. Pero cuando he ido a Dios a rogarle que tenga misericordia de mi estupidez, de mi ignorancia, he notado cómo Dios en su misericordia me ha conducido mediante su palabra y muchas veces mediante otras personas, y me ha provisto del entendimiento de las cosas que no entendía. Y lo ha hecho de manera que me sorprende cómo Dios me enseña. Y me enseña, como dice el salmista, aún en mi cama. El punto es que toda sabiduría que puede adquirir un hombre, cualquiera sea, la debe a Dios, reconózcalo o no. Pero hay una sabiduría que no puede encontrar el hombre en cualquier parte. La sabiduría convencional Dios la vertió en su creación. Salmo 19, versículo 1 al 4. Romanos 1, versículo 19 al 20. Esa sabiduría puede ser extraída en el laboratorio considerando los elementos creados. La misma es almacenada en múltiples bibliotecas y dispensada en aulas de escuelas, colegios, universidades y otros medios. Esa sabiduría es incluso asombrosa, admirable y altamente valiosa, pero los hombres la han corrompido. La sabiduría convencional, la que se puede encontrar, la que puede encontrar cualquier persona, cualquier ser humano la puede encontrar en las escuelas, en los colegios, en los jardines, en las universidades y en otras instituciones. El problema, queridos hermanos y hermanas y niños, es que a esa sabiduría que se encuentra en la creación le han extraído el elemento que la hace sana. Cuando nuestros hijos la reciben mediante los docentes de los jardines, los colegios, las universidades y otros medios, la reciben infectada, adulterada. Niegan su fuente, niegan su autor y lo hacen criminalmente, ignorando las consecuencias de ello, porque hay consecuencias. Las mencionó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Ignorar quién es el dador de la sabiduría es un crimen que Dios no puede dejar impune y lo castiga de maneras que no se imaginan. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Dios ha estado actuando en contra de tal injusticia. Lo peor que puede hacer un ser humano es convertirse en ateo, escudriñando la creación.
donde quiera se imparte la sabiduría natural, sin honrar al dador de ella, también se está engendrando a una generación insensata, necia y depravada. Donde quiera se imparte la sabiduría natural, sin honrar al dador de ella, se está engendrando a una generación sin principios y valores que puedan conservar sana el alma y por ende la conducta de esa generación. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que cuando ustedes envían a sus hijos a los jardines, colegios y universidades, donde Dios no es el centro de la enseñanza, los están enviando a un cultivo de corrupción? ¿Sabían ustedes, hermanos y hermanas, que las instituciones educativas convencionales son laboratorios de generaciones corrompidas, carentes de valores celestiales? Muchos padres cristianos ignoran esto. No es esa sabiduría adulterada la que el padre buscaba y procuraba que su hijo adquiriera. No es esa sabiduría corrompida a la que el padre buscaba llamar la atención en este libro que recopiló para su hijo. Hay una sabiduría especial que no puede ser hallada en la creación. Esa sabiduría, la que ese padre procuraba para su hijo, no se puede hallar en ningún aula convencional, porque Dios la reservó para ser impartida mediante una sola institución. ¿Cuál es esa sabiduría? Hay una sabiduría especial que no puede ser hallada en la creación, en ninguno de los elementos de la creación. ¿Cuál es esa sabiduría? Es una que el padre que escribió este capítulo denominó la sana sabiduría. Se lo dijo a su hijo en el versículo 7, nótenlo ahí. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y aquí ya hay una cláusula limitante en el texto. La sana sabiduría es una sabiduría sin la cual todos los demás saberes resultan vanos y corruptos. Los niños deben saber esto desde ahora y no olvidarlo. Ese saber, el saber sano, es el saber piadoso, es el saber que comienza y se caracteriza por el temor a Dios. Ese es el saber que este padre deseaba y procuraba que su hijo obtuviera. Versículo 7 del capítulo 1, versículo 5 del capítulo 3 y versículo 10 del capítulo 9. Nuestros hijos deben saber que todo saber sin el temor de Dios es un saber depravado, corrupto, inútil finalmente. La sana sabiduría no es algo que pueda hallarse mediante la creación. No olviden eso, queridos niños y padres. La sana sabiduría no es de este mundo, ni de ninguna de sus celebridades. Dios la ocultó de ellos y la reservó
para quienes creen en el Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. De manera que mientras una persona permanezca incrédula, está privada de esta sabiduría. Esa sabiduría fue revelada a los apóstoles del Señor Jesucristo por su Espíritu, por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Y por medio de ellos, esa sabiduría es ofrecida a todos los hombres, pero dada únicamente a los creyentes, a los que reciben la predicación del Evangelio y se acogen a él. 1 Corintios 1:21. Esa sabiduría únicamente puede ser hallada en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:30 y 2:2. Es la sabiduría de la fe en Él. Es una sabiduría que está fuera del alcance de cuantos no creen en el Señor Jesucristo. Santiago dice que esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Esa sabiduría es el Evangelio. Sin el Evangelio, todo saber es impuro. Sin el Evangelio, todo saber es corrupto y corruptor. La sana sabiduría no puede ser hallada en ninguna cosa creada y tampoco es concedida a todos los hombres. ¿A quiénes Dios concede sana sabiduría? El texto responde: Dios la concede a los rectos únicamente. La sabiduría convencional puede ser hallada por cualquier tipo de persona en cualquier elemento de la creación si se dispone. La sabiduría convencional está al alcance de todo ser humano. Cualquier ser humano puede ser un astronauta, cualquier ser humano puede ser un astrónomo, cualquier ser humano puede ser un médico, cualquier ser humano puede ser un ingeniero, cualquier ser humano puede ser un químico destacado o un físico destacado, experto en las leyes físicas. Pero cualquier ser humano no puede ser experto en la comprensión de Dios y de la obra que hizo por medio del Señor Jesucristo para salvar a los impíos del pecado y de la condenación. Y mucho menos comprender la vida que está envuelta y que surge de esa obra, que está envuelta en el Evangelio y que surge de la obra realizada por Cristo, la obra que llamamos Evangelio, de la cual surge el mensaje de salvación. La sana sabiduría únicamente está al alcance de los rectos. Proverbios 2:7. ¿Quiénes son los rectos? Los rectos en este capítulo también son llamados los santos de Dios, versículo 8. Los buenos o los justos, versículo 20. Y los perfectos, versículo 21. Pero puesto que ningún ser humano en sí mismo es recto, bueno, santo, justo y mucho menos perfecto, ¿cómo debemos entender esto? Esto debemos entenderlo en el marco del pacto redentor.
Las Escrituras llaman rectos, buenos, justos, santos y perfectos a quienes por la sangre del pacto eterno Dios mismo hace aptos en toda buena obra que es conforme a su voluntad dada en sus mandamientos, en los mandamientos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. De manera que los rectos, a la luz del criterio de Dios, de la mente de Dios, los rectos son quienes Dios redime, regenera y da nueva vida en Cristo por su obra en la cruz. Los rectos son aquellos a quienes Dios santifica mediante la obediencia a los preceptos del pacto redentor. Los rectos son quienes están en Cristo. Romanos 8, 1 al 4. Para quienes no hay ninguna condenación y por la obra del Espíritu viven conforme a la justicia de la ley. Y vivir conforme a la justicia de la ley no es vivir de forma inmaculada. Es vivir reconociendo la pecaminosidad que nos ha afectado y cuánto fallamos en los mejores intentos, con las mejores intenciones en cada una de las tareas que deseamos realizar, sí, sin falla, pero no lo logramos. Los rectos, a la luz de la Escritura, no son los inmaculados, son los que reconocen que son pecadores, que tienen grandes responsabilidades de parte de Dios que cumplir y viven empeñados en cumplirlas. Y aunque no logran cumplirlas infaliblemente, sin error, perseveran en lograrlo, en alcanzarlo, en poder hacerlo cada vez de mejor manera. Por tanto, están todo el tiempo apegados a Dios, rogando que los faculte para hacer su voluntad y les perdone por no cumplirla con perfección, pero no renuncian a ello. No se rinden, no retroceden jamás. A estos es a quien Dios les concede sana sabiduría. Además de proveerles de sana sabiduría, los protege y los conserva en los caminos de la misma. Los términos veredas, camino y caminar en los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Proverbios son términos sinónimos metafóricos usados para referirse a la conducta que caracteriza a quienes han sido favorecidos con el don de la sana sabiduría. Y en síntesis, para terminar, ¿cuál es realmente esa sana sabiduría? ¿Cuál es ese don de la sana sabiduría? El Evangelio. El Evangelio es la sana sabiduría. El don de la fe en el Señor Jesucristo. El don de la fe en la doctrina que Él nos ha dado para caminar conforme a su voluntad. Es la doctrina que nos enseña cómo lidiar con nuestros pecados, cómo conducirlos y sobreponernos a ellos, a su poder, a su influencia, a su fuerza. No es la presunción de ser inmaculados, como lo hacían los fariseos. Es el reconocimiento de ser criaturas afectadas por el pecado, pero también alcanzadas por la obra del Señor Jesucristo y en constante reparación. La sana sabiduría
es la que nos enseña a reconocer quién es Dios, a reconocer su justicia y a reconocer lo que merecemos ante su justicia, pero también a reconocer la grandeza de la obra de Cristo y cómo ella obra para librarnos de la condición en la que caímos a partir de la desobediencia de Adán. Condición que nosotros agravamos con muchos más pecados que los que cometió el mismo Adán. Esa es la sana sabiduría, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué medio es dispensada? El medio por el cual Dios provee la sana sabiduría es el Evangelio. Los creyentes del antiguo pacto no entendían el Evangelio con la claridad que hoy los creyentes del nuevo pacto lo podemos entender a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, esos creyentes del antiguo pacto lo entendían en los términos que les fue revelado en el pacto sinaítico. Nosotros, los creyentes de este tiempo, no debemos pasar por alto que los verdaderos creyentes del antiguo pacto vislumbraban el Evangelio mediante los símbolos y tipos. Ellos reconocieron la sabiduría que es por la fe en el que había de venir, la sabiduría del Evangelio. Hoy nosotros, esa sabiduría se nos es entregada con mucha más claridad que a ellos. Los niños, no olviden esto, no hay sabiduría mayor que la que trae el Evangelio. La sabiduría que Dios vierte mediante la fe en su Hijo amado. Porque es mediante el Evangelio que Dios revela los más profundos secretos de su ser y los del corazón del hombre. Es mediante el Evangelio que Dios revela los más profundos secretos de su ser, del ser de Dios, y los más profundos secretos del corazón del hombre. El Evangelio es sabiduría pura, sabiduría sana, sabiduría santa, sabiduría celestial. De manera que, sin la fe en el Señor Jesucristo, nadie tendrá esa sabiduría, porque el único medio por el cual Dios la dispensa es mediante la fe en el Señor Jesucristo, mediante la fe en el Evangelio. Ustedes, hermanos y hermanas, podrán darse cuenta que la sana sabiduría no puede ser hallada en los jardines preescolares, en los colegios, ni en las universidades convencionales. Allí, queridos padres, nuestros hijos no hallarán esa sabiduría que tanto necesitan. La sabiduría del cual el Padre le hablaba a su hijo y por la cual le dedicó todo un libro. Allí, en las universidades, en los jardines, en los colegios, en las escuelas, no hallarán nuestros hijos la posibilidad de comprender esta sabiduría que el Padre llamó sana. La sana sabiduría fue vertida infaliblemente en la Biblia. 2 Timoteo 2, 14 al 17. Fue encargada a una institución únicamente. ¿Cuál institución? La Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. La Iglesia que es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia que sostiene y defiende la verdad, aunque le cueste la vida. Es ahí, en ese lugar, donde puede ser encontrada,
donde es expuesta cada día del Señor y donde puede ser aprendida de manera vivencial, no únicamente de manera teórica. Que la iglesia fue diseñada no únicamente para que fuera una escuela, sino para que fuera un laboratorio de vida con sabiduría. Esa es la sabiduría que cada padre debe procurar para sus hijos. Sin esa sabiduría que Dios da mediante el Evangelio, todo lo que procuren para sus hijos finalmente será perdido. Hasta sus más destacadas carreras terminarán siendo inútiles. Es más, la sana sabiduría es concretamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Quien cree y vive a la luz del Evangelio, ese es quien realmente es sabio a los ojos de Dios, aunque no lo sea a los ojos del mundo, pero lo es a los ojos de Dios. Sin el Evangelio, todo saber es corrupto. Nuestros hijos no deben olvidar eso y debemos recalcárselo de manera constante. No debemos desilusionarlos en cuanto a sus deseos de ser grandes científicos, doctores, estadistas, pero advertirlos que si todos esos conocimientos no están fundados en el Evangelio, son insensatos, con mucho conocimiento. Sin la sabiduría que Dios da mediante el Evangelio, todo lo que procuremos en este mundo finalmente será perdido. La sana sabiduría es el Evangelio. Quien cree y vive a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo, ese es quien es realmente sabio a los ojos de Dios. Sin el Evangelio, todos los demás saberes son corruptos y corruptores. Sin la sabiduría que Dios da mediante el Evangelio, todos los demás saberes finalmente son insensatez. Nuestros hijos deben saber esto.